Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro análisis de la Biblia hemos llegado al segundo capítulo del libro de Esdras. Esdras nos relata los acontecimientos del pueblo de Dios después del exilio que sufrió Judá cuando fue deportado hacia Babilonia. 70 años transcurrieron hasta que Dios permitió que Ciro, rey de Persia, quizás instruido por el mismo Daniel, dio un decreto para que los deportados de Judá volviesen a el territorio de Israel. Hoy vamos a analizar juntos el capítulo número 2 del libro de Esdras, que pudiéramos titular Los que regresaron a Jerusalén. Después del decreto que ya analizamos en el capítulo 1, comienza entonces el recorrido y el regreso a la tierra de Jerusalén y se da una lista detallada de los nombres de las personas que decidieron regresar, porque esto era también voluntario, el que no quería regresar no regresaba, pero los que quisieron regresar o los que tuvieron la fuerza para regresar y el deseo de volver a Jerusalén para reconstruir la ciudad, para reconstruir el templo, para seguir viviendo las promesas del Señor a pesar de todo lo que habían experimentado en Babilonia. Entonces, el capítulo 2 de Esdras nos presenta una lista de todos esos nombres, tal cual como leíamos en los libros de crónicas. Estas listas tienden a ser extensas. Muchos nombres, mucha genealogía, muchas familias que fueron registradas, numeradas, censadas y que como un grupo completo retornaron a la tierra de Jerusalén. Y eso no fue un recorrido de un día ni de 2 días, fueron recorridos de semanas. El capítulo número 2 comienza diciendo, estos son los hijos de la provincia. Nótese cómo se le llama al territorio de Judá, la provincia. No es un territorio libre, sigue dependiendo del imperio, ahora ya no babilónico, sino del imperio medo-persa. Y Judá es una provincia de este imperio a cargo de Ciro y de Darío. Entonces ellos volvieron de la cautividad. Se menciona a los que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Se menciona en el versículo 3 a Zorobabel, los que vinieron con Zorobabel. Zorobabel era descendiente de la familia real. Su genealogía indicaba que era de estirpe real. No podía ser rey en Judá porque el rey de los territorios que le pertenecían al imperio persa era Ciro. Y Judá ahora era una provincia perteneciente al imperio. Entonces se designa a Zorobabel, quien iba a ayudar al pueblo a regresar a Judá, que iba a tener cierto tipo de inherencia gubernamental, dependiendo por supuesto de Ciro y de los emperadores persas. Y junto a él se menciona a Jesúa o a Josué. Josué, el mismo Josué que vamos a estudiar más adelante en otros libros de la Escritura. Principalmente, Josué y Zorobabel dirigieron el pueblo en los tiempos de los profetas Ageo y Zacarías. Cuando lleguemos a estos profetas, Ageo y Zacarías, vamos a recordar lo que estudiamos en el libro de Esdras. Vamos a hacer un repaso desde un enfoque profético y con los mensajes de los profetas. Vamos a hacer un repaso de lo que estaba aconteciendo durante el regreso a Jerusalén y durante la dirección o el liderazgo de Zorobabel y de Josué o Yeshua o como se le mencione en la versión que tienes en tu mano. También se menciona a un Nehemías. Posiblemente no es el mismo Nehemías del libro de Nehemías, posiblemente es otro Nehemías. También se menciona a un Mardoqueo. No sabemos si es el mismo Mardoqueo de la historia de Esther, posiblemente no. Quizás era un nombre común. Pero ya nos damos cuenta en el contexto que nos estamos desarrollando porque Mardoqueo
y Esther serían relevantes más adelante en la historia. Posiblemente no es el mismo Mardoqueo, porque el Mardoqueo de Esther viviría muchos años después, algunos años después, en el tiempo del rey Asuero, que es el mismo Jerjes. Jerjes, quien sería el precursor de un otro rey persa llamado Artajerjes, y este otro Artajerjes lo vamos a estudiar aquí en el libro de Esdras. Así que posiblemente sea el mismo o quizás no, pero ya tenemos un contexto histórico de en qué periodo nos encontramos. Y por supuesto la lista continúa, es una lista larga que va desde el versículo 2 y prácticamente termina con todos estos nombres que no vamos a poder mencionar por motivo de tiempo, hasta el versículo 57. Desde el versículo 2 hasta el 57 se presenta la lista de todos los hijos descendientes de los que fueron deportados a Babilonia, y posiblemente de estos que fueron deportados, algunos ya estaban avanzados de edad porque habían transcurrido 70 años. Muchos también murieron en el exilio con la bendita esperanza de que sus hijos, sus descendientes, pudiesen regresar en el tiempo indicado a el territorio de Judá. Y ya aquí tenemos una lección para nuestra vida. Tú y yo lo que más anhelamos es regresar a nuestro verdadero hogar, la tierra renovada, el Edén restaurado. Para poder vivir en la tierra renovada, tenemos que esperar que Cristo salga del santuario, que Cristo venga en las nubes de los cielos como Rey de Reyes, que nos lleve a la patria celestial para estar con Él durante 1000 años, y después de esos 1000 años, como lo enseña el libro de Apocalipsis, retornaremos a esta tierra ya purificada. Habrá una purificación y habrá un juicio ejecutivo para todos aquellos que decidieron rebelarse contra el Señor. Ellos experimentarán la segunda muerte y nosotros experimentaremos la vida eterna y comeremos del árbol de la vida. Esa es nuestra bendita esperanza. Pero mientras eso sucede, tenemos que peregrinar. Y muchos han muerto, como murieron durante este periodo de 70 años. Muchos murieron anhelando el cumplimiento de esa promesa. Y en la actualidad muchos están descansando en el polvo de la tierra con la bendita esperanza de la resurrección, con el deseo de que tú y yo continuemos el legado que se nos ha asignado, que podamos ser testigos de las promesas del Señor. Y si nosotros tenemos que descansar como muchos han descansado en la historia, poder dejarle a la siguiente generación un mensaje que fortalezca su fe y su esperanza y que les ayude a ellos a confiar en el Señor y también ser precursores de la verdad presente. Estas personas, muchos de ellos que quizás nacieron en Babilonia, pudieron ver la promesa del Señor de regresar a la tierra de Jerusalén. Y quizás algunos ancianos con mucho esfuerzo, algunos se quedaron y otros volvieron para poder ser testigos. No era fácil para ellos porque iban a llegar a una ciudad en ruinas. Se menciona en el versículo 41 a los cantores de los hijos de Asaf. Y a partir del versículo 58 se dice que todos los servidores del templo e hijos de los servidores de Salomón fueron 392. Ellos tenían un registro de dónde venían, de dónde venía su genealogía. ¿Te has puesto tú a pensar cuál es tu genealogía? ¿Hasta dónde puedes llegar? Los que conocimos nuestros padres, que conocimos nuestros abuelos, ¿les preguntamos a ellos cómo se llamaban sus abuelos y sus padres? ¿Conoces tú la genealogía? ¿Sabe que hay un detalle curioso? Y es que todos los seres humanos, normalmente todos, debemos tener 8 apellidos. 8. Los de nuestros padres y los de nuestros abuelos. Tanto paternos como maternos. Apellidos en total que debe tener cualquier ser humano son 8 apellidos. Yo de mis 8 apellidos solo conozco 4. Porque, la circunstancia no me permitió conocer el resto de mis apellidos. Porque no conocí a mis ascendientes y no pude preguntarles a ellos cuáles eran esos apellidos que ellos tenían de sus familiares. En cambio, mis hijos, hicimos la tarea con mis hijos y pudimos descubrir mis 4 apellidos, los que yo me conozco, y los 4 apellidos de mi esposa, y ellos completaron sus 8. Ellos saben cuáles son sus 8 apellidos. O sea, conocen algo de su genealogía. No lo conocen todo porque tenemos limitantes históricas.
porque no llevamos un registro de la historia de nuestra familia desde hace muchos años, sino que comenzamos desde ahora. Y si Cristo no ha llegado y pasa en las generaciones, ellos podrán tener este registro histórico. Bueno, lo mismo sucedía con Israel o con el pueblo judío que estaba en Babilonia. Ellos llevaban un registro histórico para no perder la genealogía. Sabían de dónde venían, sabían quién eran los descendientes de las diferentes familias, tanto del territorio de Judá como algunos remanentes del territorio de Israel, porque incluso se menciona territorios como Jericó, se menciona familiares de diferentes sectores de lo que llegó a ser todo el territorio de Israel. De hecho, se menciona a los servidores de Salomón, los servidores del templo, del versículo 58, y a partir del versículo 59 se dice que los siguientes, se mencionan, los siguientes regresaron de Telmela, Tel Arsa, Querún, Adán e Imer, y estos que regresaron de esos lugares que estaban en Babilonia, no pudieron probar que su linaje era de Israel. ¿Por qué no lo pudieron probar? Porque quizás hubo negligencia en sus antepasados o las circunstancias no permitieron que ellos registraran su historia. Porque cualquier cosa pudo pasar. Y yo les puedo contar, por ejemplo, una experiencia personal. Mi mamá era colombiana, pero ella se nacionalizó venezolana y yo por derecho debería tener la nacionalidad colombiana, pero no se puede comprobar que yo tenía una madre colombiana porque la documentación no aparece. Bueno, lo mismo sucedía con estos descendientes de los hijos de Judá. Ellos no podían comprobar su genealogía porque los registros no aparecían. Quizás se extraviaron o nunca se escribieron. Si nunca se escribieron, hubo negligencia o no se pudo registrar por algún motivo. Cualquier cosa pudo pasar. Hay cosas que desconocemos, pero vemos los resultados. Y los resultados aquí de algunos era que no podían comprobar su genealogía como israelitas. Habían nacido en Babilonia, hablaban quizás el idioma de los israelitas, unidos con el hebreo y el arameo y la lengua caldea y entre otras cosas, y ellos decían a nosotros se nos dijo que somos de la familia de Israel, somos del pueblo judío, pero compruébenlo, ¿dónde están los registros? No los tenemos, pero somos y queremos volver a la tierra de nuestros padres. Dice el versículo 40 que de los hijos de Leía estaba de Tobías, de Necoda 652, de los sacerdotes, hijos de Abaía, de Cos, de Barzilai, que se casó con una de las hijas de Barzilai Galadita y fue llamado por el nombre de ella. Aquí vemos un hombre, en un caso particular, que no se podía conocer su genealogía, pero se casó con una mujer que sí podía comprobar su genealogía, la hija de Barzilai, y entonces se le aceptó a través de su esposa. Fue beneficiado a través de su esposa porque no había una documentación, no había un registro. Y eso es lo mismo que puede estar pasando en la vida de muchas personas el día de hoy, que no pueden comprobar de dónde son si no tienen algún tipo de documento. Pero hay una lección espiritual también en ese sentido. Aunque el ser humano no pueda comprobar ciertas cosas, Dios sí tiene un registro detallado de nuestra vida. A Dios no se le escapa nada. El ser humano puede cometer errores, los documentos pueden perderse, se puede quizás no tener el registro adecuado, pero Dios sí tiene un registro de cada uno de nosotros. No vamos a pasar inadvertidos delante de la presencia del Señor. Y aquí vemos también los beneficios que tenemos al formar una familia estable, porque la esposa de este hombre le ayudó a que él pudiese formar parte del pueblo de Dios, aunque él decía ser, pero no tenía cómo comprobarlo. Dice el versículo 62 que estos buscaron el registro de su genealogía y no lo hallaron, y fueron excluidos del sacerdocio. Había personas que decían, yo soy descendiente de Aarón, pero y la prueba no está, en los registros no está. Por eso es importante el trabajo de los escribas. Los escribas, en este caso Esdras, que era un escriba, él mantenía en detalle cada uno de estos registros. ¿Se dan cuenta de lo importante? Quizás para nosotros estos nombres sean irrelevantes y nos cueste leerlos, pero para ellos era importantísimo. Y por eso están en el texto bíblico. El gobernador Zorobabel les dijo que no comiesen de las cosas santas hasta que hubiese un sacerdote
que consultara el Urim y el Tumim. Alguien me preguntaba en el video anterior que si los sacerdotes y levitas tenían funciones donde se encontraban en Babilonia. Evidentemente no había templo, por lo tanto no podían hacer sacrificios fuera de Jerusalén. No hacían sacrificios y tampoco se celebraban las fiestas. La fiesta de los panes sin levadura, porque todo eso tenía que ver con las cosechas en el territorio de Canaán y todo giraba alrededor del templo que ya no existía. Entonces, ¿cuál era la función de los levitas y sacerdotes en el territorio de Babilonia? Orientar espiritualmente al pueblo, volverlos a los textos sagrados, volverlos a la escritura, a la obediencia al Señor y que confiaran en las promesas del Señor. Debían ser líderes espirituales, pero no cumplían funciones en ningún santuario porque no había santuario, no podían hacer sacrificios porque sería algo abominable, pero tenían las vestiduras sagradas todavía y tenían los registros y debían cumplir funciones de orientar a el pueblo de Israel a confiar en las promesas del Señor. Y hasta que no hubiese un sacerdote en Jerusalén, no se podía consultar el Urim y el Tumim, hasta que no se designara un sacerdote y que se dijese, mire, este es el sacerdote, que en este caso debió haber sido Josué. Josué llegó a tomar el sacerdocio, pero cuando ya estuvieron en Jerusalén, comenzó la construcción del templo y empezaron las funciones, pero para esto iban a pasar muchas otras cosas. Versículo 64. Toda la congregación accedió la cantidad de personas, el total de personas numeradas en los versículos anteriores fueron de 42.370 personas. Todos esos versículos que no pudimos leerlos porque son muchos nombres y muchas cuentas y aquí se nos llevaría prácticamente mucho tiempo leyéndolos, en definitiva fueron 42.370. Si tú quieres darte la tarea de empezar a sumar para ver si el número da exacto, pues lo puedes hacer tranquilamente y con calma, con mucho tiempo, puedes ir tomando allí nota de eso y quizás saques también una lección espiritual de toda esta contabilidad, porque de todo hay una lección. Sin contar 7.137 siervos y siervas, y había entre ellos 200 cantores y cantoras. Cantores y cantoras. ¿Se dan cuenta? Masculino y femenino. Cantores y cantoras. Aquí hay un detalle importante. Dice el versículo 66, tenían 736 caballos, 245 mulos, camellos 435, 6.720 asnos. Algunos de los jefes de familia, cuando llegaron a la casa del Señor en Jerusalén, no nos dice cuánto tiempo duró el recorrido, nos dice que llegaron. O sea, imagínense mover toda esa cantidad de personas, quizás no la misma cantidad que movilizó Moisés por el desierto, pero era bastante gente, eran bastantes animales, quizás cargando posesiones materiales porque llevaban también tesoros para sostenerse durante el tiempo que estarían allí. El territorio de Jerusalén estaba desolado, mas no deshabitado, había personas dispersas en diferentes partes. Lo cierto es que ellos llegaron a Jerusalén. Así como nosotros vamos a llegar a la patria celestial, ellos llegaron a Jerusalén, llegaron a la casa del Señor en Jerusalén, ofrecieron donativos voluntarios para la casa del Señor, para que fuera reedificada en ese mismo emplazamiento. Ahora imagínate llegar a un lugar donde solo está la ruina. Allí había una mezcla de tristeza y alegría saber de que aquí estamos en cumplimiento de la palabra del Señor, pero mire la condición como está esto. Pero ellos llegaron, y lo importante fue que llegaron y estuvieron dispuestos a reconstruir y a mejorar la situación de este territorio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, que son como unos 500 kilos, 5.000 libras de plata, que son como unos 2.400 kilos, y 100 túnicas sacerdotales, posiblemente nuevas. Los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, los servidores del templo y el pueblo se establecieron en sus ciudades y el resto de Israel también en sus ciudades. Hay muchos detalles que quizás no se mencionan, pero podemos imaginarnos. Podemos imaginarnos cómo fue la situación de llegar a ese lugar, pero ellos estaban confiados de que el Señor dirigía sus vidas. Mis queridos hermanos, ¿qué tipo de situación estás viviendo tú en este momento?
¿Sientes que lo que está a tu alrededor se está arruinando o está en ruinas? ¿Sientes que no formas parte de este pueblo, pero te gustaría que el Señor obrara en tu vida? Pues déjame decirte que sí formas parte de este pueblo y tenemos una responsabilidad. Y si vamos al ámbito eclesiástico y vemos que nuestra iglesia, quizás estructuralmente o espiritualmente, parece en ruinas, aquí vemos que las personas no manifiestan, por lo menos hasta este momento, no manifiestan quejas, sino la disposición de servir, la disposición de reconstruir, la disposición de mejorar, de dejar la comodidad que había en Babilonia para retornar a un lugar que se les había prometido desde hace mucho tiempo, que lo habían tenido sus antepasados, que lo perdieron por la desobediencia, pero ellos ahora lo iban a recuperar para glorificar a Dios y para hacer una luz al mundo, confiando en las promesas que el Señor tenía aún para ellos. Hermanos, todos tenemos una responsabilidad. Y quizás Dios nos invita a salir de nuestro estado de confort para poder ejercer una obra en beneficio no solamente nuestro, sino de la generación que ha de venir. Porque nosotros queremos pronto ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Pero si nos toca descansar, poder tener la seguridad de que el Señor seguirá obrando en la siguiente generación, pero tú y yo cumplimos nuestra labor y esa gente fue con el deseo de cumplir una labor. A algunos no se les podía comprobar su genealogía, pero ese problema quizás no lo tenemos nosotros porque Dios sí puede comprobar en qué lado estamos. Hay algo en las iglesias locales que se llama la feligresía y no quiero pasar por alto este detalle porque en las iglesias organizadas, si tú no eres miembro de la iglesia local, no puedes tener funciones de liderazgo. Si tú no tienes la feligresía en tu iglesia local, quizás se te impide realizar diferentes tipos de actividades que tengan que ver con la toma de decisiones de la iglesia. Pero eso no quiere decir que tú no pertenezcas al pueblo de Dios. Con tu testimonio, con tu vida y con tu deseo de servir, puedes demostrar que realmente perteneces a ese pueblo. Por sus frutos, dice la Escritura, los conoceréis. A la ley y el testimonio, si no hablaren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Hay muchas personas que llegan a nuestras iglesias y dicen, yo soy de la iglesia tal o vengo de la iglesia tal y no sabemos por qué motivo llegó aquí, no sabemos cómo estaba su condición espiritual allá, pero eso no quiere decir que debamos excluirlo del pueblo de Dios. Podemos permitirle la entrada a la iglesia, podemos permitirle que se exprese. No puede tener un liderazgo, pero su testimonio testificará, su vida testificará qué hay en su corazón. Y si tú eres fiel, y quizás por las circunstancias, te tocó que ir a otro lado y no tienes la feligresía en ese lugar, hermanos, tú puedes servir al Señor con tu testimonio. Y tu testimonio quedará registrado. Y eso te permitirá a ti cumplir una misión, aunque no tengas una responsabilidad de liderazgo en la iglesia local. Que nada te impida servir al Señor, que nada te impida ser una luz al mundo. El hecho de que tu nombre no aparezca en el registro de la iglesia no quiere decir que tú no puedas compartir con otro el evangelio. No quiere decir que tú estés excluido de los servicios espirituales y que puedas participar de un buen estudio de la Biblia, de un buen grupo de oración, de disfrutar de los servicios de predicación constante. Y cuando las personas vean que eres una persona fiel, íntegra, respetuosa, entonces puedes ser acogido en esa iglesia local. Incluso se puede aceptar por profesión de fe tu feligresía. Bueno, con esto hemos llegado entonces al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy, esperando que haya sido una bendición para ti. ¿Qué te ha parecido este capítulo? ¿Viste cómo podemos extraer lecciones en capítulos que parecen que no tienen ningún tipo de enseñanza, pero las hay? Sí las hay, porque Dios ha revelado su voluntad en cada uno de los capítulos de la Biblia. Bien, ha llegado el momento entonces de acercarnos al Padre Celestial a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias, Señor, te damos en este día, porque tú nos enseñas y nos instruyes, porque nos capacitas y nos permites entender tu voluntad y que podemos extraer lecciones para nuestra vida diaria. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas y sabemos que aunque nuestros nombres quizás no estén en algunas iglesias locales, sí están en los registros celestiales. Y tú, Señor, sabes recompensar a tus hijos y nos permites cumplir una misión mientras estamos en esta tierra. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús.
Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando regresaremos para seguir el recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. Que la bendición de Dios guíe tus pasos a lo largo de este día, y no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones, y por supuesto compártelo con otras personas para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios.